Si eres la dueña o dueño de un Jetta, tú vas a ir acá. ¿Qué tal está? Vamos a ver. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza. Ahí la agaché un poquito porque este asiento tiene ajuste de altura. Es manual. En esta versión intermedia, el timón o volante tiene ajuste de profundidad, es telescópico, así como de altura. Y la cabecera es recta. O sea que no te va agachando la cabeza, sino que vas con el torso erguido y la cabeza soportada. La pantalla grande, ponemos reversa. El display de marchas está sobre el pómulo de la palanca. Y aquí podemos ver la cámara con pautas estáticas en esta versión. Y aún con todo y eso, lo que me encanta es que puedo ver en la misma pantalla los sensores, tanto delanteros como traseros, para tener una idea perfecta de qué tan lejos o cerca estás de los obstáculos. Y si pasamos a Drive, desaparece la cámara, pero se queda la vista de los sensores activa. El encendido es con botón, el freno de mano es eléctrico. Y aquí está la activación del sistema Eco. Hay un par de portavasos, una ranura para poner la llave, vidrios eléctricos, así como espejos eléctricos. Podemos mover y controlar perfectamente desde el interior. Sobre todo de las cosas que más me gustan del diseño interior de este Volkswagen Jetta es que es justamente eso, las formas, la distribución, los ángulos, el diseño. Este lenguaje no lo encuentras en ninguna otra marca y nos hace sentir que estamos a bordo de un vehículo muy especial. La pantalla es digital y con este botón View puedes alternar las diversas vistas. Tenemos comandos de audio, controles de computadora de este lado, así como control de velocidad crucero, volumen. Algo que sí tienes que saber es que si quieres abrir el capó o el cofre, necesitas primero abrir la puerta para liberar esta palanca. Porque con la puerta cerrada no hay manera de moverla. Abrimos la puerta, se libera la palanca y listo, ya está abierto el capó. Este Volkswagen Jetta tiene 3 modos de manejo y 2 modos de uso de la transmisión. Además de que el Android Auto es inalámbrico, hay varias cosillas que puedes trabajar desde aquí. Esto es muy... yo manejo coches nuevos todo el tiempo. Esto es bastante sofisticado para su segmento y precio. El primer modo de manejo es el modo Drive normal. Transmisión automática, vamos en 4ª marcha aquí arriba, presiono el acelerador y las revoluciones se suben y el Jetta quiere correr. Y siguen subiendo, siguen subiendo. Siento bien bonito porque la mayoría de autos están súper gobernados. Se oye el motor. Me encanta, te quiere dar su potencia. El otro modo de conducción, presiono aquí, es el modo Eco. Gobierna varias cosas del vehículo, activa el sistema Auto Start Stop y, por ejemplo, si yo llego a detenerme, un semáforo, una luz roja, lo que tú quieras, paro y aquí las revoluciones desaparecen, se apagan y queda la A acá arriba. El motor se apagó por completo. Otra cosa que hace es que cuando estás detenido con el Auto Start Stop en modo Eco, el compresor del aire acondicionado se apaga después de unos 30 segundos y ya nada más recircula el aire de la cabina, pero no sigue enfriando. Otra cosa que en modo Eco, lo vamos a reconocer porque dice E y la marcha en la que vamos, aquí sí se gobiernan más las revoluciones, aunque igual se va para arriba. Esto ningún otro auto en modo Eco hace esto. Pata a fondo y ahí está. Oh, me agrada. Y luego está mi favorito, el modo Sport. Este modo solo se activa con la palanca. Bajamos la palanca una vez más hacia abajo y aquí dice S4. Aquí sí, en cuanto toco el acelerador, aunque yo vaya en tercera, las revoluciones se quedan arriba. Mira, paso a Drive y en cuanto paso a Drive, las revoluciones se bajan. El motor está listo para darte toda su potencia todo el tiempo. Pato a fondo. Sale con fuerza. Se oye precioso. Tomamos la curva 130, cosa que ningún otro auto haría. Y el Jetta como si nada. Esto, mi gente, esto es lo que hace a Volkswagen. La capacidad de saber con plena confianza que le puedes dar duro a sus carros y no te van a fallar. El Jetta es un auto ancho con una parrilla bastante elegante y luces con tecnología LED para las luces de conducciones nocturnas y la luz de conducción diurna aquí por un ladito, mientras que la direccional o luz de emergencia es halógeno. En esta versión intermedia encontramos sensores para el estacionamiento tanto adelante como aquí en la parte trasera, lo cual te facilita muchísimo la vida, pero eso no es todo. Algo bien importante está pasando aquí dentro. Entra el pie,
entra la cadera y la cabeza libra perfectamente. Si nunca has estado a bordo de un Jetta, te lo digo desde ahorita, es un auto muy, pero muy amplio. Lo primero que notamos es que las pantallas, la climatización y todo esto está más orientado hacia el lado del conductor, mientras que en el tablero tenemos este material suave al tacto, texturizado y un bonito inserto que emula como el metal texturizado. Además, la guantera o maletero es muy amplia, mientras que las ventilas de aire acondicionado laterales también son grandes y vienen con un bonito inserto de negro piano alrededor. Un detalle que aprecio de estos interiores es que los puertos USB están justo del lado del copiloto, 2 puertos USB-C, y sí hay una bahía de carga inalámbrica, así como un tomacorriente de 12 voltios. Además, la climatización tiene ajustes manuales, porque como dije hace un momento, esta es la versión intermedia. Y las ventilas centrales del aire acondicionado, aunque están un poco abajo para mi gusto, también me parece que son bastante grandes, y en lo personal me parece que hacen un excelente trabajo de arrojar el aire fresco perfectamente bien hacia el rostro. En cuanto a sus rivales, este es un sedán compacto. Algunos dicen que de segmento C, otros dicen que de segmento B. Su competencia directa es el mismísimo Nissan Sentra, el mismísimo Kia Forte o Kia K4. También podemos echar por ahí el Chevrolet Cavalier, el Hyundai Elantra, ¿por qué no? Y obviamente ahí va en la polla Toyota Corolla. Incluso podrías meter aquí al Honda Accord. Sin embargo, Accord está en otro nivel. Es más como de Toyota Camry o es más como de Volkswagen Passat. Entonces su competencia fuerte son los primeros que dije, y es un segmento bastante competido, pero la principal competencia del Volkswagen Jetta no es otro más que su mismísimo carnal de sangre, el Volkswagen Virtus. Muy parecido, las sensaciones de conducción también, etcétera. Sin embargo, no hay nada como traer un 1.4 turbo con 150 caballos. En cuanto a seguridad, este sedán compacto de Volkswagen nos entrega 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, y las de cortina corren hasta la segunda fila de asientos, estructuras de acero reforzadas para mitigar una colisión y absorber la energía cinética, además del ABS, el EBD, el BA, TCS, el SC, la NASA, la OTAN, la ONU, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras, y algo que la mayoría de sus rivales no tiene, bloqueo electrónico de diferencial en todas sus versiones, así como sistema de control de inercia de motor, que son dos cosas que a la hora de una volanteada súbita te van a dar una precisión, un control. Muy bien ahí, Volkswagen. Gracias por hacernos la vida más segura. Pero la historia no para ahí. El aro metálico de la rueda es de 205 milímetros de ancho por 60% de perfil. Este es un perfil medio alto, más orientado hacia la absorción de irregularidades y el confort. Mientras que el diámetro es de 16 pulgadas y está fabricado en aluminio. Los espejos laterales son del mismo color de la carrocería en esta versión. Es hermosamente negro como mi conciencia. Algo que siempre ha destacado al Jetta es su retaguardia. Y ya sé, en otros países a este vehículo le llaman Vento. Pero antes de ver cuánto le cabe aquí atrás, primero, luces rojas con insertos LED para la conducción, inserto LED acá arriba también, luz de reversa, sensores de reversa que ya había dicho, reflejantes acá abajo y toda la parte trasera con el mismo color de la carrocería. Así como tercera luz de stop aquí en el parabrisas trasero. Y ahora sí, el Jetta o el Volkswagen A7 siempre se ha caracterizado por tener mucho espacio, posiblemente el más amplio en el segmento. Tan es así que mis piernas caben completamente estiradas de lado a lado. Por si eso fuera poco, la boca de la cajuela me queda a la altura del pómulo, o sea, es alta, es ancha y es profunda. Así como nos gusta a los latinos que sea una buena cajuela. Aquí abajo hay un hoyito para el dedito de la felicidad y llanta de refacción de tamaño temporal. En cuanto al consumo de combustible, que este es un punto muy importante, este auto es uno de los más ahorradores de su segmento y precio, sobre todo porque el motor es 1 de inyección directa, 2
turbo, poderoso pero eficiente. O sea que no pierde tanta potencia a mayores elevaciones. 3 tiene un sistema muy inteligente de gestión de marcha en la transmisión, además del modo eco. Y a mí me ha estado dando un consumo combinado promedio entre ciudad y carretera, aquí en mi glorioso y hermoso Mazatlán, Sinaloa, de 18 kilómetros por litro. Yo supongo que en el tráfico del infierno de Ciudad de México, tal vez el consumo se va a ver impactado. Sin embargo, gracias a la inyección directa y al turbo, es más eficiente desde su versión inicial que la competencia que tiene motores natural aspirados. En cuanto a sus versiones y precios, te lo pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto. E incluso me encanta que la marca nos traiga la versión GLI edición aniversario a nuestro país, porque si tienes la lana, es una edición coleccionable. Otra cosa que me gusta es que hay control de velocidad crucero que puedo activar con este botoncito y luego le doy set y ya estoy a 77 kilómetros por hora aquí. En las primeras 2 versiones el control crucero es normal, mientras que en la tercera y cuarta versión de Jetta el control crucero es adaptativo y cuenta con las famosas HADAS. Ahora, este es un sedán, un turismo como tal, un auto diseñado no solo para la ciudad, sino para hacer viajes de alto kilometraje en carretera. Y el espacio para el asiento de atrás es muy importante. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza, aquí sí la agachamos tantito. Si nos queremos poner guapos, cambiamos la gorra por sombrero para mostrarles que hay buen espacio arriba sobre la pelonchas. Yo mido 1,76 m. Espacio muy generoso para la rodilla a la misma altura de la cadera, porque hay suficiente espacio para estirar los pies debajo del asiento delantero. Además, los vidrios traseros tienen funcionalidad eléctrica de un solo toque automática. Las cabeceras laterales son fijas, mientras que la cabecera central sí es extensible. La posición central es cómoda. De hecho, esta es posiblemente la posición central más cómoda de cualquier sedán compacto que me ha tocado probar en este segmento y rango de precios, porque el auto es ancho y los asientos están tapizados en este material de tela resistente, texturizado, con buena firmeza, pero también son cóncavos para la parte trasera, y la ventanita del pilar C ayuda a tener esta sensación de mayor amplitud en el interior. Lo único que me hubiera gustado que fuera distinto es que hubieran salidas de climatización aquí atrás y puertos USB. Y el ducto está bastante alto. La rodilla va casi a la altura del pecho, así que siendo realistas, quien sea que vaya aquí en medio debe de viajar con los pies abajo a los costados del ducto. Me gusta mucho que desde aquí el tablero se percibe súper tecnológico, y estas líneas con ángulos rectos me recuerdan la cabina de un avión. ¿Cómo se maneja este bebetín del terror? El manejo es excepcional, desde la versión básica. Si deseas un sedán compacto que tenga un aplomo increíble, una estabilidad buenísima, buen frenado, toda la potencia del motor, acelerador responsivo en cualquiera de los modos de manejo, con una sensación de excelente control y seguridad, este es el bueno. Además que la suspensión es relativamente firme, lo cual te ayuda a tomar mejor las curvas, aunque esa goma de perfil medio sí se siente que sacrifica un poquito la respuesta súper inmediata de la dirección, y si tienes un problema con eso, puedes ponerle otros rines de agencia y ya tienes los rines más chidos, más grandes, más precisión. Encima, este es un motor Volkswagen Turbo. Si quisieras hacerle un Stage 2, se lo puedes hacer con la mano en la cintura, porque hay bastantes chochos y bastante farmacia que ponerle. Modo Sport. Este es el que quiero. Y esto que tenemos aquí abajo es una de las razones por las cuales yo siento y puedo estar seguro que aún vale la pena llevarse a casa este Volkswagen Jetta, porque tiene el motor 1.4 litros que entrega 150 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. Y para mí, en lo personal, si un auto renovado sigue compartiendo motor con su hermano del año anterior, esto quiere decir que 1, el motor es muy bueno, y 2, yo preferiría llevarme la versión que tiene el motor igual de poderoso, pagando un poco menos.
menos, pero allá tú. Obviamente, si quieres pantallas más grandes y cambios estéticos, la versión más nueva podría ser ideal para ti. Vamos a hacer un 0 a 100. Aquí vamos, mi gente. 3, 2, 1, aceleración. Entra el control de tracción, hay un poquito de gravilla donde salimos. Empuje con todo. 100 kilómetros por hora. No asusta, pero es contundente. Se controla muy bien y te da un poder excepcional. 170, 180 y todavía sigue empujando. Y todo esto desde la versión básica. En conclusión, si estás buscando posiblemente el motor más poderoso pero ahorrador con muchísima ingeniería, desde la versión básica en un sedán compacto de este tamaño y precio, además de toda la seguridad de una marca legendaria y un diseño único que lo distingue visualmente de cualquier otra cosa que hay en el mercado, y encima quieres llevarte el espacio de maletero cajuela enorme y una comodidad, un confort, una habitabilidad exquisita con un manejo que se percibe muy seguro, con mucho control, entonces este Volkswagen Jetta A7 o Vento de séptima generación es el único sedán compacto que reúne todas estas características por este precio. Es definitivamente el auto compacto que necesitas en tu vida. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.